¿Qué tal? Hoy vamos a resolver otro ejercicio más. Recuerden que estamos en el método gráfico, ¿no es verdad? Entonces vemos aquí, a continuación dice que los temas 6, 7, 8, 9 y 10 se refieren al diagrama vectorial mostrado. Nos está diciendo literal 6 que A más B menos F más C es igual a 0, ¿no es verdad? Podemos verificarlo en la gráfica o hacerlo como lo venimos siempre, verificarlo en la gráfica o sacando los vectores y armando nosotros nuestro propio diagrama y verificar si eso es correcto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Prácticamente vamos a identificar los vectores involucrados. Entonces tenemos aquí el vector A, tenemos el vector B, acá está el vector F y acá está el vector C. ¿Sí o no? Entonces, podemos armar lo siguiente. Miren que la ecuación dice que A más B menos F más C es igual a 0. Y puedo armar la ecuación de la siguiente manera. A más B más C igual a F. Claro que puedo hacerlo. Para tener una mayor comodidad. Como te dije, todo depende de ti y cómo te acomodes. Acá te lo hago de ver de manera un poquito más práctica, un poquito más sencilla, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, no, ¿verdad? Teniendo eso en mente, vamos a ver. Con la gráfica vamos a ver, podemos hacerlo directamente con la gráfica. Me dice que los vectores tanto A, B y C se están sumando. Y ya sabemos que para identificar que los vectores se estén sumando, exista la flecha y la cola. Aquí A y B hay flecha y cola. Aquí nos damos cuenta que A y C hay flecha y cola. Hay flecha y cola, si se dan cuenta. Y aquí está C, ¿de verdad? Entonces, no olviden que nosotros empezamos aquí desde A y terminamos aquí en seno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría ese vector? El vector quedaría así, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí ven? Y nos damos cuenta que se asemeja mucho a F, pero dense cuenta cómo originalmente está F y está apuntando al lado contrario. Así que aquí sería menos F. Así que A más B más C no daría F, sino menos F. Y menos F no es igual a F. Por lo tanto, este literal es falso, ¿no es verdad? Como dije yo, se te hace muy sencillo viendo la gráfica y aplicando el truco de que estamos haciendo, ¿no es verdad? Y puedes ya hacerlo prácticamente tú ya con los videos ya anteriores, ya puedes hacerlo tú sacando los vectores, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Y listo. Igual, vamos a verlo de la siguiente manera. Habíamos dicho que los vectores tanto A y B se están sumando, ¿no es verdad? Entonces aquí tenemos tanto A, B y C, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahí tenemos donde empezamos en A y terminamos en C. Y dice que tiene que ser igual a F, y como ya hemos planteado en la ecuación, pero F, acuérdate que está apuntando hacia así, hacia abajo, y este está apuntando hacia arriba, y por lo tanto es contrario a F, es menos F, y estos no son iguales. Entonces, ya te lo acabo de mostrar, ¿no? De las dos formas. ¿Sí ves? Sencillo, ¿no? ¿Verdad? Sigamos con el otro literal. Sigamos. Dice que si yo sumo el vector G más el vector C, debe ser igual al D más E. Vamos a ver. Identificamos los vectores primero. Aquí tenemos el vector G y C. Y acá tenemos el vector D y E. Entonces, verifiquemos si los vectores se están sumando. Podemos hacerlo con la gráfica. Si te das cuenta eficientemente, me doy cuenta aquí que qué cosa, que tanto G como C sí se están sumando. Obsérvalo aquí. Aquí está G, aquí está la puntita de G y acá está la cola de C. Entonces sí se están sumando, ¿no es verdad? Y ya sabes que empezarías de aquí, punto inicial, y ya estás aquí, que sería el punto final. Cosa que de ahí, ¿cómo te quedaría? Te quedaría un vector así, ¿no es verdad? ¿Sí ves? Pero si nos damos cuenta, es contrario al vector original que está puesto en el diagrama. F está apuntando hacia abajo, este está apuntando hacia arriba, esto que aquí se daría menos F. Ahora vámonos con la segunda parte que dice que al sumar el vector D más E debe ser igual al anterior. Entonces vamos a ver. Entonces verifiquemos. Date cuenta que la suma no es que empieza desde D y E. Recuerda que la suma es conmutativa. Ya sea que lo sume primero D o con la E,
Basta con que exista la flecha y la cola entre ellos dos y no importa el orden que se vayan sumando, el resultado es lo mismo, ¿no? Para que entiendas esto por si acaso, te invito a ver los otros videos para que puedas ver ahí tranquilamente de lo que estoy repasando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ya una vez que tienes esto, entonces mira que tú empiezas aquí en E, punto inicial, y acá tienes tu punto final, ¿la verdad? Y si te das cuenta, coincide también. ¿Sí ves? Coincide con el mismo vector que tenemos aquí de rojo, que originalmente no sería F, sino que se va como al lado contrario del vector del diagrama, que sería menos F. Igual a. Entonces, estos dos son iguales. Por lo tanto, tendremos que la segunda opción, el segundo literal, perdón, es verdadero. ¿Sí ven? Ya con la gráfica de la siguiente manera ya mostrado. Te invito a que lo puedas hacer tú mismo practicando sacando los vectores y queda prácticamente lo mismo, ¿no? Listo, ahí está. Vámonos con el siguiente literal. Aquí me está diciendo que al sumar el vector A más G más B es igual a 0. Recordemos que habíamos dicho cuando es igual a 0, se debe formar, ¿qué cosa? Un ciclo cerrado. Y al formarse el ciclo cerrado, todos los vectores deben estar sumándose, ¿no es verdad? Es decir, que existan flechas y colas, ¿no es verdad? O sea, la saeta con la cola del otro vector. No debe existir cola con cola ni flecha y cola. Digo, flecha con flecha, ¿no es verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Identifiquemos los vectores involucrados. Tenemos aquí el vector A, tenemos aquí el vector G y aquí tenemos el vector B. Y dice que al sumar A más G más B, vamos a ver, igual a 0. Veo aquí detenidamente que A y B se están sumando, flecha y cola. Pero observen G y B. Están las dos flechas juntas. Y aquí están las dos colas. ¿Y qué dije yo? Que para que... Y es un ciclo cerrado, sí, perfecto, es un ciclo cerrado, pero date cuenta que no se están sumando, no hay flecha y cola, de verdad. Solamente, solo hay una flecha y cola, entonces en los tres puntos debería haber flecha y cola. Allá en el punto de acá tenemos flecha con flecha y acá tenemos cola con cola, entonces por ninguna se están sumando. Así que más que ya queda ahí verificado de que esto no da 0 y que esto sería falso. Si no logras ver, tranquilo, vamos a hacerlo aquí aparte. Entonces, mira, a ver, aquí te dice que sumo el vector A. Y respetamos el orden como nos da el problema. Dice que le sumas G. Ya, pues y G está así, ¿verdad? ¿Sí ves? Y de ahí sigue el vector B, que estaría más o menos diagonal para acá. Y si te das cuenta, no forma un ciclo cerrado. Acá tienes un punto inicial y acá tienes un punto final. Entonces, por lo tanto, ahí está. Entonces, esto te va a dar un vector resultante que obviamente no va a ser igual a 0. Y ya queda demostrado de que esto es falso, ¿no? ¿Sí ves? Listo. Veamos. Y vámonos al penúltimo literal. Dice que al sumar el vector E con F es igual al vector D. Verifiquemos si eso es verdad. Aquí tenemos E, F y D. Obsérvalo detenidamente. Ahí estamos. Dice que al sumar E y F, verifiquemos primero si E y F se están sumando. Por supuesto. Aquí está su flecha y la cola. La saeta de F con la cola D se están sumando. Así que por lo tanto, prácticamente esto, ¿no es verdad? Se están sumando los vectores. Entonces ya sabes que aquí te quedaría, ¿qué cosa? Tu punto inicial y tu punto final, ¿no es verdad? Entonces, ya sabrías que debería apuntar hacia abajo. Pero démonos cuenta, ¿cómo está apuntando D originalmente? D está apuntando diagonalmente hacia arriba. Y según la suma de F y E, está apuntando diagonalmente hacia abajo. Así que es todo lo contrario al diagrama que me estaban dando originalmente. No sería D, sino menos D. Y menos D no es igual a D. Así que por lo tanto, este literal es falso. ¿Verdad? Es falso. Y listo. Así estamos correctamente. ¿No? Sigamos entonces. De ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que C
más G más F es igual a 0. Mire que ahí otra vez nos dice que es igual a 0. Entonces tenemos los vectores C, G y F, ¿no es verdad? Entonces C más G más F es igual a 0. Entonces, por lo tanto, ahí te darás cuenta que, bueno, si te dice debe formarse un ciclo cerrado. Y todos los vectores involucrados deben sumarse y ya sabemos que debe existir flechicola. Entonces veamos que C se está sumando con la F. Efectivamente, aquí hay flechicola, si nos damos cuenta. ¿Sí ven? Aquí hay flechita y cola. Aquí está la F sumándose con el vector G, efectivamente, y G sumándose con C, flecha y cola. Se forma un ciclo cerrado, sí, primera condición, y la otra condición es que se estén sumando ambos. Entonces, por lo tanto, entonces esta de aquí también es verdadero, ya que se forma un ciclo cerrado, ¿no es verdad? Te invito a ver los videos anteriores para que puedas entender lo que es un ciclo cerrado y lo demás. Ya con esto hemos aumentado el nivel de dificultad, ya haciéndote que tú ya trabajes directamente con la gráfica. Pero, insisto, todo depende de ti. Puedes usar el método que se te parezca un poquito más fácil. Como tal, este ejercicio yo lo hice ahorita ya usando solamente la gráfica, pero si te diste cuenta que por unos par de literales, lo saqué para que tú entiendas y tengas una mejor comprensión, ¿no es verdad? Listo, no olvides de ver los siguientes videos.